despertarnos, mirarnos, Señor, alcanzarnos, quitar nuestras cadenas, quitar, Señor, nuestros cerrojos. Gracias por ese amor, por ese perfecto amor. Aleluya. Voy a decirle gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Y estoy muy contenta porque desde que llegamos, Dios ha estado como, no sé si como confirmando lo que voy a predicar desde la oración. He oído que varios han mencionado los textos en los cuales yo voy a compartir, y eso me da gusto. También los cantos que hemos cantado en alabanza, y me da mucho gusto. Gracias a Dios porque Él confirma lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, a la congregación. Así que, ¿cuántos saben que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo reparte a cada uno lo que cada uno de nosotros necesita? Amén. Dios es fiel y estamos muy, muy contentos esta mañana. ¿Cuántos saben que nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica? ¿Cuántos saben esto? Nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Nuestra iglesia debe ser cristocéntrica. Nuestras vidas tienen que ser cristocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que gira alrededor de Cristo. Amén. Nuestras vidas giran alrededor de Cristo. ¿Cuántos están viviendo así, vidas cristocéntricas? Que nuestra vida gira alrededor de Cristo. Así que nuestra congregación gira alrededor de Cristo y nuestra predicación gira alrededor de Cristo. Amén. Todo apunta a Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que Cristo es tan importante en la vida de los que creen y también de los que no creen? Saben que Él dividió la historia, ¿verdad? En el antes y después. Y Él es tan importante. Y yo estoy tan feliz, hermanos, estoy tan emocionada, casi ni me puedo aguantar. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a compartir lo que dice tu palabra, ayúdame a compartir las verdades de tu palabra, porque son vida, hermanos, son vida a nuestras vidas, son gozo. Y esta mañana vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias, Padre, te alabo por este día, Señor, te alabo por tu palabra, Señor, te amo a ti y amo tu palabra, Señor, amo el predicar tu palabra, Señor, amo el anunciar tu palabra a otros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Hebreos 7, 25, Hebreos 7, 25. Y dice así: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Una vez más, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos han creído esa palabra? ¿Cuántos se han acercado a Dios creyendo que Él puede salvarnos? Mucha gente, a veces nos topamos con mucha gente que no está seguro de su salvación. Que si tú le preguntas, oye, cuando mueras vas a ir al cielo, no saben si van a ir al cielo o se van a quedar, o a dónde se van a ir. Y esto, por supuesto, pues es grave, ¿verdad? Pero bueno, esta mañana yo quiero compartirles un tema, como les dije. El tema es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la epístola a los Hebreos, noto que el apóstol Pablo hace una comparación entre un sacerdocio y otro. ¿Cuántos saben eso? Que en el Antiguo Testamento había un sacerdocio conforme el orden ¿de quién? No, en el Antiguo Testamento el sacerdocio era conforme al orden de Aarón.
y la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces ellos eran regidos por el sacerdocio de Aarón y por la ley de Moisés. Entonces este sacerdocio, pero el apóstol Pablo hace una comparación entre un sacerdote y otro. Y entonces solamente quiero mencionar algunas cositas en cuanto al sacerdocio arónico que ustedes seguramente conocen, pero es importante que lo traigamos al tema porque tiene mucho que ver. Es muy interesante que en el libro de los Hebreos el apóstol Pablo hace esta comparación y tiene mucho sentido para enseñarnos una verdad a nosotros, una verdad actual, una verdad para nuestros días. Entonces el sacerdocio arónico era, para empezar, por herencia. Aarón heredó el sacerdocio a sus hijos a sus otros hijos, y así hasta llegar a la etapa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo hace esto. Dice que el sacerdocio de Aarón era débil, era imperfecto. Ellos estaban autorizados para ofrecer ofrendas, no sacerdotes, no. No estaban para ofrecer sacerdotes. Ayer escuché a una señora decir algo tremendo. Estábamos desayunando y en la mesa contigua estaba una señora platicándole a su comadre, seguramente, ¿no? Dice, ay, pues yo le digo a Dios, ojalá tengas a esta persona en un rosticero y día y noche la tengas no voy a dar crédito que una persona pudiera decir algo semejante y desearle a alguien algo semejante. Pero bueno, ellos, los sacerdotes, estaban autorizados para ofrecer ofrendas y sacrificios de animales. Sí saben esto también, ¿verdad, hermanos? Pero también ofrecían cereales, ofrecían vino, y como les dije, era un sacerdocio que era heredado de generación a generación. Pero este sacerdocio, dice el apóstol Pablo, que limpiaba la carne, pero la conciencia del pecado no la quitaba. Entonces, por lo tanto, no era un sacerdocio perfecto, ni esos sacrificios eran perfectos. Todo esto era sombra y figura de lo que iba a venir. Todo era sombra y figura de Cristo. Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas apuntaban a Cristo. Desde un principio la voluntad de Dios era que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes santos, un pueblo santo. ¿Cuántos saben eso? Esa es la voluntad de Dios desde el principio, que ellos fueran en su generación un sacerdocio santo. Pero, como les dije, este sacerdocio no era perfecto. Entonces, la ley era que si lo que tú hacías, haz estas cosas y vivirás por ellas, ¿no? Eso era, haz estas cosas y vivirás por ellas. Eso era lo que se le enseñaba al pueblo. Entonces dijo, pues nada más tengo que hacer esas cosas, va. Y entonces hacían cosas. Y esto es la religión, hermanos. Todo se trataba de algo exterior, no de algo interior. No en su espíritu, ni en su alma, ni dentro de ellos, sino todo era exterior. Tengo que hacer esto y esto, tengo que traer animales para ser ofrecidos, tengo que hacer eso. Todo era externo. Entonces, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que sí había una gran diferencia entre un sacerdote y otro. Gracias a Dios, dice la Biblia también que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Así que esta mañana, mientras estábamos cantando, yo me estaba imaginando como en el día que el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice la Biblia que el velo del templo fue partido. ¿Recuerdan este detalle? Y tú dices, ¿y eso qué significa? ¿Sabes qué? Significa que ese sacerdocio, que ese tabernáculo ya no contenía ahí la presencia de Dios, y que desde ese día en adelante el camino para ir a la presencia de Dios había sido abierto a través
empero a través de la carne de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado. Bueno, en Hebreos capítulo 7 vamos ahí, porque vamos a leer muchos versículos, y ahí encontramos como un título que dice el sacerdocio de quién, de Melquisedec. Vamos a leer y con mucho detalle, hermanos, vamos a ver qué cosas tan tremendas y preciosas están aquí en este capítulo 7 de Hebreos, que nos habla acerca de Jesucristo. Yo tengo bueno, ahorita les voy a decir una referencia que tengo más. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo. Bueno, la primera referencia que encontramos acerca de Melquisedec la encontramos en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Ahí encontramos la primera referencia donde encontramos mencionado a Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Bueno, en el libro de los Hebreos nos habla más de este Melquisedec. ¿Qué pusiste ahí? Hebreos 7:1. Bueno, ellos es el que pero me gustaría que pusieras esto. Bueno, Génesis 14 nos habla acerca, nos da la primera referencia del rey de Melquisedec, perdón, no es el Melquisedec. Y dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham venía de una batalla que libró con varios reyes y Abraham ganó la batalla. Entonces, cuando regresa de la batalla, regresa con el botín y Melquisedec lo bendice. Saca vino y saca pan y lo bendice. Y vamos a leer este versículo, Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Los siguientes, por favor, hija. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. No voy a predicar de los diezmos, hermanos, pero aquí tenemos la primera referencia que habla acerca de los diezmos. ¿Era antes de la ley o después de la ley? Antes de la ley, porque muchos refieren el diezmo como parte de la ley y algunos dicen, no, pues es que ese era el Antiguo Testamento, no tenemos que diezmar ahora. Pero si se fijan, las veces que hace una referencia a los diezmos, no es la otra fue cuando Jacob le ofrece dar al Señor los diezmos, y no es en ningún momento el tiempo de la ley. Así que bueno, ojalá que ustedes cambien de opinión. Pero estamos hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. A mí me parece, hermanos, que es muy importante esta parte de la Escritura. Vamos adelante en Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Eso es que pueden quitar mi ventilador, por favor. Y leemos el versículo 3. Estamos hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Altísimo, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir,
de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Sabemos este principio, ¿verdad, hermanos? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Y ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué necesidad? Si ese sacerdocio iba a ser eterno, pues ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdocio? Pero ¿qué creen? Que sí se levantó otro sacerdocio. Amén. Y este sacerdocio es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque vamos a ir adelante y les voy a decir por qué. Pero entonces estamos en que ¿qué necesidad habría, verdad? Que se levantara otro sacerdote. Versículo 12. Porque cambiado, el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Hubo cambio de ley? Sí, amén. Hubo cambio de sacerdote y hubo cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a la semejanza de Melquisedec se levantara un sacerdocio distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Notan esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del Señor, que le dijo: juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Todo esto que estamos leyendo se refiere a Jesucristo, hermanos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta aquí por el momento. Esto fue algo que me impactó, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos tan conscientes de esto. No estamos tan conscientes que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Él está constantemente intercediendo por nosotros. A veces escuchamos a personas diciendo: no, pues es que yo le creo a fulano, a sultano, porque intercede por nosotros. ¿Saben qué? El único intercesor es Jesucristo. El único.
que podemos llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene una función actual, tiene un rol. Nosotros siempre estamos pidiendo todo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Tenemos que recordar que Jesús es nuestro intercesor y que Él está intercediendo constantemente por nosotros en nuestras vidas. Ese es el rol, eso es lo que Él hizo. Ahora, es importante, hermanos, esto, que nosotros notemos esa transición. Yo creo que, y yo me imagino a los creyentes del Antiguo Testamento con mucha confusión, ¿verdad? Pero como yo les dije al principio, ellos tenían una religión. Sus pecados, su carne era purificada, pero su conciencia de pecado no. Entonces ellos vivían constantemente con esa conciencia de pecado. Y qué triste la vida. Entonces, como vivían con una conciencia de pecado, entonces empezaron a hacer obras, a ser religiosos. Ellos tenían solamente una religión. Pero ¿saben qué? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Sacerdocio, nosotros no tenemos una relación. Una religión. No se trata de religión, se trata de una relación. Amén. De una relación personal con Jesucristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. No es sacerdote conforme el orden de Aarón. Ni bajo la ley de Moisés. Eso se acabó, se partió en el momento en que el velo fue partido, en el momento en que Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Entonces todo lo demás se acabó, quedó sin valor. Entonces esa es la razón por la cual Jesucristo llega y les habla del reino de Dios. Y les explica que ahora el reino de Dios ha venido a sus vidas. Ay, hermanos, qué agobiante es a veces enseñar y convertir, enseñar y convencer a las personas. ¿Sí? ¿Se fijan? A veces les hablamos de Cristo y ellos piensan religión. Y quieren cambiar de religión. Y no entienden que estamos viviendo un después de Jesucristo. Él dividió la historia en el antes de Cristo y después de Cristo. Él terminó con el antiguo pacto y hoy estamos en un nuevo pacto con mejores promesas, bajo un nuevo orden, y es según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos esto? Lo que está haciendo el apóstol Pablo, haciendo una comparación entre los dos sacerdocios, y es muy interesante porque él nos explica cosa por cosa por qué es importante, porque ahora nosotros los creyentes del Nuevo Testamento somos sacerdotes. ¿Cuántos saben esto? Nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec. Dice la Biblia, hermanos, yo tengo 3 referencias donde dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Aarón? ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Quién, hermanos? No nos oigo muy convencidos. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Jesucristo, nuestro Señor. Tengo la referencia de Apocalipsis 1:6. Primera de Pedro 2:9 y Primera de Pedro 2:5. Si quisiera que los pusieras en la pantalla. Y Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo sacerdotes. ¿Para quién, hermanos? Para Dios, su Padre. Así que tú y yo, los creyentes del Nuevo Testamento, somos sacerdotes. Pero yo me quedo pensando que a veces hay confusión y decimos, ok, somos sacerdotes, pero ¿qué hacemos como sacerdotes? ¿O bajo qué? ¿Estamos bajo el orden de Aarón? Pues nosotros ya no sacrificamos animales, entonces no estamos bajo el orden de Aarón, ¿verdad, hermanos? No somos sacerdotes conforme al orden de Aarón. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? ¿Están convencidos de esto? ¿O todavía están bajo el orden de Aarón, bajo el sacerdocio de Aarón? No, ¿verdad? Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas que hacemos sacerdotes bajo el orden de Aarón. Pero ahora nosotros somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec.
¿Ya tenemos? Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, tal cual como los sacerdotes bajo el orden de Aarón tenían un rol, tenían una razón de ser, tenían un orden y ofrecían sacrificios, pero ¿saben qué? Ahora nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, también nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, sacrificios espirituales, pero somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Esto significa, hermanos, que tenemos un rol. Amén. Sí, tenemos un rol, el mismo rol del Antiguo Testamento. ¿Tenemos el mismo rol del Antiguo Testamento? No tenemos ese rol. Tenemos un nuevo rol. ¿Qué dice el siguiente? ¿Sí? Primera de Pedro 2:9 y Primera de Pedro 2:5. Bueno, Primera de Pedro 2:9 casi lo sabemos en memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos un rol, ¿verdad? Tenemos un rol. Hemos sido constituidos para Dios, pero tenemos un rol. Fuimos constituidos reyes y sacerdotes para que anunciemos de Cristo, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el rol nuestro? Si somos sacerdotes, ¿ya nos quedó claro que según el orden de quiénes somos sacerdotes, hermanos? Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, que de un sacerdocio perfecto, el sacerdocio que Hebreos 9:12, Él fue sacrificado una vez y para siempre, dice el Señor. También debemos de leer esto, Hebreos 9:12, que Él hizo un sacrificio perfecto. Jesús no tiene que ir una y otra vez a ofrecer sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto por ti y por mí. Pero Él padeció una sola vez y para siempre. Ok, estamos en los roles de los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecemos sacrificios espirituales. Nos faltó leer también 1 Pedro 2:9, ¿no? ¿Ya lo leímos? Esa es. No. Nosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que quería mencionar. Escogidos, somos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. No, estoy leyendo 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:5, lo que quiero. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Noten esto. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice que aquí nosotros somos sacerdotes para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. Y me quiero quedar aquí por unos momentos. Sacrificios espirituales. Ya nosotros no ofrecemos animales, pero ofrecemos sacrificios espirituales. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13.
versículos que nos ayudan y nos dan luz de qué son los sacrificios espirituales, cómo son, cómo puedo ofrecer yo a Dios sacrificios espirituales. Y el versículo 15, vamos a leer el versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que dice que ofrezcamos fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando estamos nosotros, y eso de confesar, cuando dice la palabra confesar, está hablando de decir cosas con nuestras bocas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos confesar constantemente al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra alabanza, a través de nuestra oración, a través de nuestra adoración. Pero déjenme decirles que los sacerdotes, los sacrificios espirituales, no son solamente los domingos, hermanos. Amén. No son solamente los domingos que ofrecemos sacrificios a Dios. Ahora, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio para ti? Ay, vino. ¿Una qué? Una renuncia, sí. ¿Qué más dijiste, Liz? Algo que te cuesta trabajo, sí. ¿Qué dijeron? ¿Qué nos cuesta? Algo que nos cuesta, sí. Eso es un sacrificio. Entonces, todo lo que nos da flojera, eso es un sacrificio. Ay, orar. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Tengo que ir temprano a la iglesia. Ah, pero ¿cómo te vas a levantar temprano si al otro día te fuiste de parranda? Al otro día te quedaste viendo la televisión hasta las 3 de la mañana, hasta que Netflix ya no tenía nada que ofrecerte, ¿verdad? Y entonces al otro día, pues, y el diablo bien visto, ¿verdad? Ay, pobrecito de ti, no seas malo, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo necesita descansar, ¿verdad? Tu cuerpo necesita reposar y va a jugar en América. No, van a jugar los Pumas, ¿no? Órale. Ese pastor pide mucho. El pastor no pide nada, hermanos. Es la escritura. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales cada día, a cada instante, en cada momento. Y es algo que nos cuesta, ¿verdad? Y no solamente eso, hay muchas cosas, muchas otras cosas que nos cuestan. Y me gusta el siguiente versículo porque dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa, hermanos? Se agrada a Dios. Se agrada a Dios. De tales, esto habla de el primer versículo habla de lo espiritual y el segundo versículo habla de lo natural. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y es cierto esto. Y hay muchas otras maneras. Pero es importante lo que esta mañana yo quiero. Yo me pude gozar al ver lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, comparar un sacerdocio con otro sacerdocio, pero después yo dije, caray, pero los creyentes también tenemos un sacerdocio. Y no debe de haber confusión, ¿verdad? No somos sacerdotes conforme a la Iglesia Católica, ¿verdad? No somos sacerdotes conforme a Aarón tampoco, ¿verdad? Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, que tienen poder de una vida indestructible, que hizo un sacrificio por nosotros para siempre, un sacrificio perfecto, un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios.
Así que nosotros como creyentes, hermanos, debemos estar tan agradecidos. Y saben que también la otra cosa que me impactó es lo que dice, que Él está constantemente intercediendo por nosotros. Qué glorioso es esto, hermanos. Cómo me gozo en esto, saber que Jesucristo intercede por mí. Cuando la riego, cuando me equivoco, cuando hago algo indebido, algo que no agrada a Dios, Él está ahí para interceder por mí. Pero ¿sabes qué? Que Él también está esperando sacrificios de nuestra parte. A veces nos cuesta aceptar unos momentos en la reunión. Como no dormimos la siesta en casa, venimos a la iglesia y la dormimos aquí, ¿verdad? Y hacemos cosas, hermanos, que no agradan a Dios. No estamos aquí 24 horas en la reunión, ¿verdad que no? Los que más tiempo se quedan en la iglesia son como unas 3 horas, que es el equipo de alabanza, que es cuando llega más temprano, ponen el equipo, y de hecho su sacrificio empieza desde el sábado, están ensayando, y yo sé, hermanos, todo eso son sacrificios, pero ¿sabes qué? Dios se agrada de ellos, y se agrada más cuando lo hacemos de tan buena voluntad. Los que hacen el talento, hermanos, a veces me gozo tanto cuando ustedes hacen el talento. Yo sé que ustedes no se gozan mucho, yo sí me gozo mucho al verlos con tan bonita actitud, con tanta diligencia lo hacen, con tanta alegría, con tanta disposición. Porque ¿saben qué, hermanos? Todo lo que hacemos sacrificialmente, Dios se agrada de nosotros. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros le alabamos, le glorificamos, ¿cómo le alabamos, hermanos? Yo no puedo decir que si estoy sentada en mi silla, cruzada de brazos, con la boca cerrada, estoy alabando a Dios, ¿verdad que no? Pero cuando lo hago, ¿qué sucede? Dios se agrada. ¿Sabe que me cuesta? Sí. ¿Sabe que me duele todo? Sí. Y más cuando ya estamos chochitos, ¿verdad? Nos suena todo, menos el radio, como los coches viejos, ¿verdad? Pero saben, hermanos, de cada pequeño o grande sacrificio se agrada a Dios. Y nosotros como creyentes del Nuevo Testamento debemos saber esto. Somos reyes, sí, para reinar. Somos sacerdotes, sí, conforme al orden de Melquisedec. Y debemos hacer nuestro rol, amén. Todos tenemos un rol. A mí me encanta el tema de los roles, pero esta vez no es el tema. Pero a mí me encanta saber que los roles del esposo están bien definidos, los roles de la esposa están bien definidos. ¿Y qué sucede cuando no cumplimos con esos roles? Es un desastre. Es un desastre en nuestras familias, cuando los roles no se cumplen. Pero hermanos, nosotros tenemos un rol y hay que cumplirlo. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Y yo confío en Dios que esta mañana la luz del Señor haya venido a tu vida y que tú ofrezcas sacrificios espirituales, porque el Señor espera que tú y yo ofrezcamos sacrificios espirituales. Jesucristo espera que tú y yo le ofrezcamos sacrificios espirituales. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y qué mejor si lo hacemos en su casa, cuando nos reunimos como el pueblo de Dios, como los sacerdotes santos que somos. Ese es su plan, siempre fue su plan desde el principio, que nosotros fuéramos sacerdotes santos para Él. Padre, gracias. Yo te alabo, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y Señor, gracias. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y nos das un espíritu de sabiduría y de entendimiento, del conocimiento tuyo, Señor. Te alabo, te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro rol de sacerdotes, Señor. No solamente como creyentes o discípulos, pero como sacerdotes, Señor, porque este fue tu plan desde el principio de la creación. Señor, ayúdanos.
Ayúdanos a cumplir este rol. Ayúdanos a saber que Jesucristo constantemente está intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Alabo a Jesucristo, Señor. Alabo al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, porque Dios te hizo sacerdote con juramento, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Y ayúdanos a cumplir tu rol, nuestro rol, con gozo, con alegría, Señor. Y ayúdanos a hacer el bien y que no nos olvidemos de la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios tú te agradas, Padre. Y yo te doy gracias por mis hermanos esta mañana. Bendícelos, Señor. Bendice sus familias. Bendice sus negocios, Señor. Y todo lo que ellos son y lo que ellos hacen, Padre. Para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.